Buenas noches, soy Jorge Padilla, director de Desarrollo Personal de Security Framework Consulting, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro sexto webinar del presente año. Security Framework Consulting inició operaciones el 9 de abril del año 2018. Los pilares de nuestra organización se sustentan en la integridad, honor, transparencia, calidad y compromiso. Somos una empresa dedicada a la asesoría y consultoría en seguridad integral preventiva para las empresas, con el propósito de garantizar la continuidad del negocio, identificando, controlando y minimizando costos como resultado de actos de deshonestidad de colaboradores internos y o externos. Nuestras líneas de negocio transversales en las organizaciones son las siguientes: seguridad patrimonial, sustentada en nuestro modelo de gestión; sistemas de gestión, en la cual acompañamos en implementación y auditorías de las normas ISO afines a la seguridad patrimonial, lo cual permite la mejora y eficiencia de procesos; investigaciones, orientada a descubrir la causa raíz de los actos de deshonestidad, como robos, hurtos sistemáticos, fraudes, sobornos, conflictos de intereses, entre otros; procedimientos de verificación, llevadas a cabo en apoyo a las áreas de recursos humanos de las empresas y a headhunters para una adecuada selección de personas; inteligencia empresarial, a través del ciclo de recolección, análisis y producción de información que contribuirá a la toma de decisiones por la alta dirección u órgano de gobierno de las organizaciones; seguridad electrónica, basada en el empleo de tecnología para cubrir diferentes requerimientos de las organizaciones; cumplimiento legal, orientamos a las organizaciones para establecer procedimientos internos que se encuentren enmarcados acorde con las regulaciones legales, de tal forma que les permitan interiorizar entre sus colaboradores las implicancias de su cumplimiento. Desarrollo personal. La seguridad patrimonial se encuentra sustentada en el actuar de las personas, y por ello consideramos que es de vital importancia que las organizaciones apliquen programas de capacitación y entrenamiento entre sus colaboradores. Para tal fin, nosotros desarrollamos programas a la medida y de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Ciberseguridad. A través de auditorías y análisis de riesgo de los sistemas informáticos, implementación de la norma ISO 27001, seguridad de la información, implementación de la ISO 27032, gestión de ciberseguridad, investigaciones de hurto de cuentas, suites de ciberseguridad, Bitdefender, informática forense, recuperación de cuentas y hacking ético. Al respecto, para mí es un placer el día de hoy presentar a continuación a nuestro director de ciberseguridad, Adrián Girotti, quien expondrá el tema seguridad de la información versus ciberseguridad, generando un ambiente ciberseguro en las organizaciones. Adrián Girotti es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y es candidato a magíster en ciberdefensa y ciberseguridad de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Cuenta con las certificaciones Certified Information Security Manager y Certified Information System Auditor, otorgadas por la Asociación Internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización de actividades de auditoría y control en sistemas de información, y por sus siglas en inglés, ISACA. La dinámica que llevaremos a cabo en el siguiente webinar: al término de la exposición de Adrián, entraremos en un periodo de preguntas, las mismas que serán respondidas por Adrián, y al final de la exposición, Adrián, una vez respondidas estas preguntas, dará las conclusiones de la exposición más del entorno de las preguntas. Adelante, Adrián. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los presentes en Zoom y a todos los que nos están siguiendo por las distintas plataformas de Security Framework. Cuando nosotros desde Security Framework decidimos y programamos este webinar,
lo hicimos con una idea de que sea diferente a los que se suelen hacer respecto de las normas, tanto ISO 27001 como 27032, porque queríamos darle una visión práctica, una visión de por qué tenemos que utilizar e implementar estas normas. Después vamos a ver en el transcurso del desarrollo del webinar si son complementarias, son opuestas, o pueden utilizarse ambas. Y la idea era demostrar justamente la practicidad. Por supuesto que vamos a ver en qué se fundamentan, qué es un sistema de gestión de seguridad de la información, pero queríamos dar un webinar con una mirada netamente práctica y que se lleven una visión a ver, ¿es útil? ¿Para qué me sirve implementar estas normas? Y en ese objetivo fuimos desarrollando este webinar. Para empezar, lo que nos planteamos es, bueno, la pregunta es, ¿las organizaciones están preocupadas por la ciberseguridad? ¿Es una preocupación que hoy existe en las organizaciones de cualquier tipo, ya sean grandes empresas, una pequeña y mediana organización, una universidad, un hospital, un municipio, un país? Entonces, vemos que al respecto, y esto es una noticia, como diríamos, fresca del día de ayer, 29 de junio, donde el Consejo de Seguridad de la ONU está debatiendo la ciberseguridad como una preocupación realmente creciente, donde se está definiendo que hay sectores que deberían ser intocables o que deben ser intocables, que van desde el sector energético hasta la distribución de agua, una planta nuclear, una industria petrolera, porque son infraestructuras críticas que tiene un país. Y hoy no están exentas de que sufran un ataque y estén expuestas a manos de los ciberdelincuentes o de atacantes que quieran hacer algún daño o robar información. Entonces, al respecto, vamos a ver el reporte que hizo el World Economic Forum ya para el año 2021, que sigue y continúa lo relevado en el año 2020, pero este año, por supuesto, poniendo un foco en algo que, digamos, ocupa la centralidad en nuestras vidas hace ya casi un año y medio, que es el COVID-19. El COVID-19 trajo costos desde el punto de vista humano, económico, trajo desigualdades desde el punto de vista de lo que nos atañe particularmente en este webinar, que tiene que ver con la brecha digital, que eso obviamente tiene un impacto en temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Todo esto se tradujo en generar malestares sociales, fragmentaciones políticas y tensiones geopolíticas. De hecho, estamos percibiendo y estamos teniendo evidencia en los últimos años como la injerencia de campañas de desinformación, fake news, están impactando en procesos electorales, como puede ser, o como ocurrió en el caso del proceso eleccionario en Barcelona, donde se definía la autonomía de Cataluña, y donde ahí hubo evidencias de que cibersoldados y unidades de espionaje ciber de Rusia intervinieron en este proceso eleccionario, generando caos, y así en distintos procesos de estas características. Entonces, esto es algo que ya es una realidad. Esto, a su vez, va a estar condicionado, es decir, todos estos malestares sociales, fragmentaciones políticas y tensiones geopolíticas, de la forma o eficacia en que se resuelvan las amenazas
que ellos consideran claves en la próxima década. Y entre esas amenazas que consideran claves para la próxima década están los ciberataques, las armas de destrucción masiva y el cambio climático. Lo que demuestra que todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, la seguridad de información, está ocupando una centralidad que es de preocupación para los países centrales y también lo deberían ser para aquellos que no lo somos tanto. Y aún más, justamente porque quizás no tenemos desde el punto de vista país y organizaciones, empresas, la capacidad para responder como lo pueden tener en otras latitudes. Entonces, acá yo les quiero mostrar, perdón que se me pasó un slide, esto es esos famosos mapas de ataques que están en tiempo real. Esto está sucediendo en este momento. Yo estoy conectado en forma real a la página de Kaspersky, y estos son todos los ataques que están ocurriendo en este momento. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que es algo que nosotros no podemos ver físicamente, está en esa dimensión o quinto dominio que se llama ciberespacio, pero está ocurriendo, es una realidad, y vemos cómo el flujo de ciberataques están ocurriendo a nivel mundial. Entonces, al respecto, vamos ahora a ver ya qué es lo que en ese reporte que manifestaba el Foro Mundial Económico respecto de qué lugar ocupa la ciberseguridad como preocupación a nivel mundial. Y vemos que en el cuadrante superior de la derecha, donde están los riesgos más elevados, tanto en probabilidad como, es decir, probabilidad de ocurrencia de impacto, está la ciberseguridad como un lugar importante entre los 10 más importantes. Y con respecto a los riesgos, según su impacto, todo lo que tiene que ver con los problemas de infraestructuras a nivel de TI, que obviamente está altamente relacionado con la problemática de seguridad de información y ciberataques. Entonces, vamos a entrar ahora en lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero para hablar de un sistema de gestión de la información, primero tenemos que definir qué es un activo. Y según la ISO 27001, el activo para una organización es todo aquel recurso de un sistema de información que dicha organización, empresa, lo usa y es necesario para que las organizaciones funcionen y alcancen los objetivos de negocios propuestos. Por supuesto que si nosotros traemos en un webinar de los tradicionales de las ISO, yo le podría hablar de los 114 controles que tiene la norma, de las 14 dimensiones o dominios que tiene, pero no es el objetivo de este seminario, de este webinar. Pero sí tenemos que saber qué es un activo. Entonces, ahora ya que sabemos que es un activo, tenemos que ver qué tipo de activos maneja una organización. Y una aclaración que quería hacer, que la ISO 27000 es una norma que es certificable, que ya estoy haciendo un adelanto con respecto a la 27032, que es unas buenas prácticas, unas guías, no es certificable. Esta, la ISO 27001, es una guía que es certificable, una norma que es certificable. Entonces, ya avanzando con el tema de los activos, nosotros sabemos que una organización tiene diferentes tipos de activos a proteger. Y entre ellos tenemos todo tipo de activos en sus diferentes formatos, ya sea papel, ya sea digital, puede ser un documento Word, un Excel, un archivo de audio, de sonido, un archivo de un Excel. A lo que voy es que todos estos activos tienen que ser protegidos. Muchas veces
se piensa que porque es un documento papel que uno se deja olvidado en un escritorio, que no protege adecuadamente en una oficina, no es importante, es decir, solamente nos preocupamos por lo digital. Como enseñanza, como detalle, el caso de Odebrecht, que fue el caso de la empresa brasileña que tuvo impacto en distintos países, comenzó porque un guardia de seguridad altamente motivado o incentivado, no se sabe, recuperó unas hojas de papel de un tacho de basura que habían sido pasados por una máquina procesadora de papel, no aquellas que hacen tipo un papel picado, sino que dejan unas tiritas, y armó muy pacientemente un mail, y ahí se empezó a evidenciar en ese mail el tema de los famosos retornos, sobornos, o como lo quieran llamar, y así comenzó la investigación. Entonces, fíjense cómo una mera hoja de papel provocó una investigación que terminó en un conflicto judicial y que le trajo muchas pérdidas a la empresa que participó de esta maniobra. Después tenemos todas las infraestructuras que son utilizadas para soportar el formato de toda esta información que habíamos estado mencionando. Como otro ejemplo, si nosotros fuéramos, por ejemplo, una productora de video o una empresa que produce series o películas de televisión, seguramente uno de nuestros activos más importantes sería un archivo de video que hoy seguramente podría estar sido transmitido a través de una plataforma de streaming para ser alcanzado al público objetivo. Bueno, toda esa infraestructura tiene que ser protegida porque puede ser vulnerada para robar la información, para hacer un ataque de denegación de servicio, de tal forma que yo ese producto, que en este caso es una plataforma de streaming que está enviando una serie o una película al cliente, me lo atacan para que yo no pueda exponerlo, lo cual obviamente eso se traduce en pérdidas reputacionales, pérdidas económicas. Entonces, toda la infraestructura también hay que protegerla. Y otra cosa que hay que proteger y que muchas veces no se tiene en cuenta es al recurso humano. No solo por el valor que tiene el recurso humano para una organización, por el know-how que tiene, entonces también hay que protegerlo en todo el proceso de que esa persona empieza a trabajar en una organización, hasta en su desvinculación. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y si nosotros miramos estos tres activos a proteger y pensamos cómo se relacionan en procesos, empezamos a ver que vamos a pasar por todos los controles y todos los dominios que presenta el ISO 27001, porque seguramente vamos a hablar de seguridad operacional, de seguridad física y ambiental, si pensamos en que tenemos que proteger el data center, donde están nuestros archivos, que tenemos que proteger el acceso físico a las oficinas donde se maneja información crítica, que tenemos que tener una adecuada criptografía y cifrado y gestión de claves, que vamos a tener que darle seguridad a las comunicaciones, que vamos a tener que proteger o darle seguridad a todo lo que tiene que ver con la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Entonces, vemos que si empezamos a mapear procesos y empezamos a mapear esos procesos con los controles y los dominios de la ISO 27001, acá tenemos todo lo necesario para después implementar y desarrollar un sistema de gestión de seguridad de información. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vamos a bajar esto a la realidad o es una fantasía todo lo que muchas veces se habla de gestionar un activo y protegerlo adecuadamente? Y yo traigo este caso, que es un caso que es real
y es el caso de que el vicepresidente de Bush en su momento se tenía que colocar un marcapasos, y ya había en ese momento marcapasos que se configuraban vía Wi-Fi. Entonces, Dick Cheney le preguntó al servicio secreto, que además de dar la seguridad al presidente, a personalidades internacionales y a la familia presidencial, se dedica a la ciberseguridad del presidente y el vicepresidente. Entonces le consultó: quiero saber si este marcapasos puede ser hackeado, puede ser vulnerado. El servicio secreto le dijo que sí. Entonces Dick Cheney dijo: bueno, muchas gracias, pero desconfigúrenme la opción Wi-Fi. Yo en el futuro, si me tienen que hacer una configuración del marcapasos, que me lo hagan por la forma tradicional. Y esa noticia que está saliendo ahí es lo que nosotros acá en Argentina llamamos solicitada. Es un aviso que salió en un diario de alta circulación en Argentina, donde básicamente está avisándole a aquellos que tengan implantado estos marcapasos o estos modelos: fíjense, tengan cuidado, porque van a tener que actualizar su firmware para protegerlos, porque se descubrió que son vulnerables. Entonces, fíjense que ya pasamos de esa idea de fantasía a una realidad, y de hecho el organismo acá en Argentina que regula, como si fuera la FDA en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con medicamentos y este tipo de equipamientos, dijo: por favor tengan cuidado, porque se descubrieron que estos marcapasos son susceptibles de ser hackeados, actualicen el firmware para estar tranquilos. Entonces, la pregunta que yo les haría: si ustedes el día de mañana tienen un alto ejecutivo de su organización que tiene que colocarse un marcapasos, ¿lo pondrían entre un activo a proteger? ¿Lo pondrían en su matriz de riesgo y le aplicarían los controles adecuados para proteger a ese ser humano que tiene un rol importante dentro de la organización? Bueno, tenemos que ver que sí. Después, si la persona, y más si es un alto ejecutivo, asume el riesgo, lo mitiga o lo traslada, o directamente hace como Dick Cheney, no lo utiliza, es una cuestión de él. Pero nosotros, si tenemos un sistema de seguridad de información, deberíamos ponerlo en nuestra matriz de riesgo. Otro caso que parece de la fantasía, pero es una realidad, es estos robots que se utilizan para, no solo desde el punto de vista hogareño, sino también en las organizaciones, para hacer limpieza y para barrer. Se descubrió que la empresa, como están conectados a vía Wi-Fi y se utiliza un aparato para mapear la habitación o la planta industrial donde están trabajando, descubrieron que mandaba todo el mapeo de la planta donde estaba haciendo sus actividades a la casa matriz del fabricante. Cuando el fabricante reconoció que recibía el mapeo de todos los robots en su planta matriz, adujo que se utilizaba para mejorar y hacer digamos, una mejora al sistema de estos robots. Pero también ahí yo me planteo: supongamos que ellos lo usen en forma, digamos, no maliciosa, para realmente mejorar el funcionamiento de estos robots. Pero ¿qué pasa si alguien hackea a esta empresa, se roba el mapeo de estos robots? Está teniendo una información que es muy valiosa, porque está teniendo los metros cuadrados, distribución, hasta puede llegar a sacar el horario de menor circulación en esta organización, porque generalmente estos robots van a trabajar en un horario que no es el habitual. Entonces se puede sacar un montón de información que puede ser muy valiosa para el día de mañana, entrar a esta organización, hacer un robo de información, espionaje industrial. Entonces, esto ya dejó de ser una fantasía, y tenemos que empezar a ver que hay un montón de dispositivos que están entregando información que tenemos que empezar a proteger, para proteger a su vez nuestra organización. Entonces,
acá vamos a empezar a hablar un poco qué es un sistema de gestión de seguridad de la información. Son todo ese conjunto de acciones y estrategias que nosotros, desde el punto de vista de administración de la información, implementamos para que el conjunto de políticas y procedimientos permita gestionar en forma eficiente la seguridad de información de nuestra organización. Y acá vamos a ver que utiliza, como muchos de estos sistemas, estas normas ISO, el famoso círculo de Deming de mejora continua, en donde primero hay que definir las políticas de seguridad, establecer el alcance de este sistema que queremos implementar, realizar un análisis de riesgo y seleccionar los controles adecuados para llevar a nuestra organización al nivel de riesgo deseado. Después tenemos que implementar este plan de gestión de riesgos, implementar el sistema de gestión de seguridad de información y los controles. Después que implementamos el plan de gestión, el sistema de gestión de seguridad y los controles, tenemos que hacer una revisión interna de nuestro sistema, para lo cual se llevan auditorías internas de este sistema, y donde debe haber indicadores y métricas, y tiene que ser revisado por la dirección. Esto es fundamental, el tema de los indicadores y métricas, porque si no, ya todos sabemos que si algo no se controla y no se mide, es difícil de actuar en consecuencia. Es como si estuviéramos navegando sin una brújula y estaríamos navegando sin rumbo en nuestra organización. Y después, una vez que hacemos todo esto, debemos adoptar las acciones correctivas y preventivas, y este círculo de mejora continua empieza a funcionar nuevamente y empieza a hacer su círculo nuevamente. Pero tenemos que entender que la piedra angular de todos estos sistemas es la adecuada gestión de riesgos, y para lo cual debemos determinar cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades que tiene nuestra organización. ¿Y cuáles son los objetivos de un sistema de gestión de seguridad de la información? Es asegurar la continua disponibilidad de nuestros sistemas. Hoy, todas las organizaciones, en mayor o en menor medida, tienen sus actividades y desarrollan sus actividades a través de Internet. De hecho, nosotros hoy podemos estar en contacto a través de esta plataforma porque existe esta red de Internet, y las organizaciones perderían mucho dinero si sus sistemas o sus capacidades que desarrollan a través de Internet ven afectada su disponibilidad. Asegurar la integridad de la información en sus sistemas informáticos. Esto es fundamental, junto con la confidencialidad de los datos sensibles que están almacenados y que están en tránsito. Piensen que hoy la complejidad de una organización no es solo con los datos que almacena, sino los que están en tránsito. Hoy tenemos el cloud computing, o un sistema híbrido donde las organizaciones tienen parte de sus sistemas corriendo en la nube, parte en sus sistemas, en sus data centers tradicionales, y en donde esa información está saliendo de nuestra organización a un proveedor de Internet, o a un proveedor que analiza nuestros datos. Hay muchas empresas que tercerizan, por ejemplo, el servicio de Data Analytics o de Business Intelligence. Entonces, ahí empiezan a jugar las terceras partes. Y tenemos que saber qué pasa con nuestros datos, porque una de las cosas que también propone estos sistemas de gestión es el análisis forense o la gestión de incidentes, porque si yo sufro una brecha de seguridad de la información y sufro por ejemplo, una modificación en la integridad de mis datos o en la confidencialidad, si yo no sé qué parte de mi información fue afectada y de qué forma, yo mal puedo mitigar ese incidente. Yo tengo que saber si me alteraron un dato en una base de datos, si me lo modificaron, si me los pusieron en la dark web o en la deep web y hay gente que tiene mi información y yo no lo sé. Si yo eso no lo sé y no hago una adecuada informática forense de mi brecha de seguridad, mal puedo mitigar el incidente al cual fue expuesto. Y por supuesto,
este sistema de gestión de seguridad de la información busca que se cumplan los procedimientos y los controles que propone la norma. ¿Y cuáles son las ventajas de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información? Bueno, es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información sensible. Y yo digo garantizar porque yo no puedo dar una certeza 100% de que mis datos o mi organización no vaya a sufrir una brecha de información, no vaya a sufrir un ciberataque, porque el que le diga eso ya le está mintiendo desde un comienzo. Pero sí tenemos que hacer todos los esfuerzos para garantizar el máximo posible esto, y no hay mejor manera que implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Voy a disminuir los riesgos con la consiguiente reducción de gastos asociados, y al conocer y disminuir los riesgos, yo voy a tener una menor incertidumbre, voy a reducir la incertidumbre en caso de sufrir un incidente, los riesgos e impactos asociados a esa brecha de seguridad. Voy a tener una mejora continua de mi gestión de la seguridad de la información. Voy a garantizar la continuidad del negocio, que es fundamental hoy en día. Voy a tener un aumento de competitividad y voy a mejorar la imagen corporativa respecto a mis competidores. Hoy muchas organizaciones van a interactuar con otras si tienen algún sistema de gestión de seguridad de información y si pueden demostrar que ellos con sus datos y a su vez con los de terceros los gestionan en forma adecuada. Y además me va a dar una reputación. También me va a pasar lo inverso: si sufro una brecha de información, voy a quedar expuesto desde el punto de vista reputacional. Y voy a incrementar la confianza con las partes interesadas. Y esto de las partes interesadas es muy importante porque hubo cambios, fueron sufriendo cambios las normas, y ya las partes interesadas, debido a la complejidad que hoy vivimos, fueron aumentando. Es decir, hoy las partes interesadas son los famosos stakeholders, es decir, son mucho más allá que la alta dirección, los accionistas. Es el entorno donde se desarrolla la organización, además de mis clientes externos, es la sociedad, es el conjunto donde mi organización desarrolla las actividades. Hoy esa concepción de stakeholder o partes interesadas se amplió mucho, por lo tanto los esfuerzos que tiene que hacer una organización para demostrar y para llegar a esas partes interesadas es mucho mayor, y tiene que hacer un adecuado análisis de quiénes son estas partes interesadas. Y ahora ya entrando en la ISO 27032, esta guía, que no es certificable, pero es una guía que nos da para gestionar la ciberseguridad, empieza a dar un nuevo concepto y introduce el concepto de ciberespacio. Y dice que es ese mundo virtual que contiene los entornos de Internet, las personas, las organizaciones y todas las actividades y toda clase de tecnología, dispositivos y redes que están interconectados entre sí. Entonces, amplía y da un espacio que obviamente otorga mayor complejidad a las actividades que hoy lleva adelante una organización. Es decir, entonces, todos estos condimentos hacen que la complejidad a la cual nos vemos enfrentados haya aumentado enormemente. Y piensen hoy en un mundo donde vamos al 5G, donde la velocidad de transmisión de los datos y la cantidad de datos que se van a empezar a interconectar y a transferir va a aumentar enormemente, donde esa frontera o perímetro de la organización ya se amplió. Hoy cualquiera de nosotros tenemos 2, 3, 4 dispositivos que estamos conectados a Internet y que a su vez nos conectamos a nuestra organización, y más en este contexto de pandemia y de teletrabajo. Por lo tanto, cada uno de los dispositivos que hoy existen es un punto de ingreso o una puerta de ingreso para un ciberatacante.
Entonces, ¿qué hace esta ISO 27032? Cubre los espacios que no estaban cubiertos por las normas anteriores. Entonces empiezan a hablar de nuevos ataques y nuevos riesgos asociados a esta nueva realidad. Entonces nos proporciona una orientación para mejorar el estado de la ciberseguridad y empieza a mostrarnos las dependencias entre dominios o distintos dominios de seguridad que antes no teníamos contemplados. Entonces, lo que hace es llevarnos a un esquema y operar en un entorno donde empezamos a trabajar con lo que se llama el marco de ciberseguridad, o como se conoce internacionalmente, el Cyber Security Framework. Entonces, empezamos a trabajar en distintas dimensiones que antes las normas de seguridad de la información no lo tenían contemplado. Si bien se hablaba de seguridad de las redes, seguridad de las comunicaciones, pero la complejidad y la interacción de todos estos condimentos que nosotros mencionamos anteriormente no estaba dado por la ISO 27001. Entonces, nosotros podemos ver acá, en este esquema, que anteriormente nosotros teníamos la seguridad en las aplicaciones, la seguridad en las redes, la seguridad en Internet, pero ahora este nuevo quinto dominio, como se lo denomina, el ciberespacio, da lugar a la ciberseguridad y que se relaciona y que interactúa con todas las otras seguridades que existían anteriormente. Y a su vez empieza a proliferar todo lo que es el cibercrimen, y todo esto con el objetivo de dar una adecuada protección a las infraestructuras críticas. Entonces acá nosotros empezamos a ver la interacción, como propone la ISO 27000, de interacción con otros tipos de seguridades. ¿Y qué ofrece la ISO 27032? Una visión general de la ciberseguridad, donde se definen nuevos términos y definiciones, una visión general de la ciberseguridad. ¿Cuáles son las partes interesadas en este nuevo ciberespacio? Los activos que están involucrados en el ciberespacio, que obviamente con el advenimiento, por ejemplo, de Internet de las cosas, antes no estaba contemplado y empiezan a surgir y de una manera explosiva. Se supone que dentro de 5 o 6 años va a haber más de 40.000 dispositivos de tipo Internet de las cosas conectados, y que esa conexión a su vez aumenta todavía aún más el perímetro y la superficie de ataque de las organizaciones. Da una explicación y una relación entre la ciberseguridad y los otros tipos de seguridad, como mencionamos anteriormente. Va a empezar a definir cuáles son las partes interesadas y su papel dentro de esta nueva realidad, y va a empezar a abordar cuestiones específicas y comunes a la ciberseguridad. Y además, este marco, como habíamos mencionado, de las partes interesadas, que van a empezar a colaborar para obtener y colaborar y dar una sinergia para resolver problemas de ciberseguridad. Y acá, como un dato que me gustaría mostrarles, este es un mapa de los cables submarinos que hay en Perú. Ahí está mostrando el acceso de los cables en la localidad de Lurín, y donde están todos tipos de cables. Si ustedes me dicen, yo como organización me tengo que preocupar de esto, y yo lo voy a poner se lo voy a exponer de la siguiente forma. Si yo soy una empresa crítica para el país, soy una empresa que maneja información sensible, toda la información está pasando por cables que en muchos casos son de terceros, que son de terceras partes.
Entonces, me tengo que preocupar en cómo la información de mi organización se trafica y sale de mi organización. Tengo que pensar en el cifrado de la organización. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta es todas las partes interesadas que hay en este nuevo mundo del ciberespacio, porque para que la información salga de mi organización y llegue hasta este punto, tiene que pasar además por un intermediario, lo que se llama ISP, un Internet Service Provider, un proveedor de Internet, que es una pata más que se interpone, y la palabra interponer lo digo en forma, digamos, figurativa, o que interviene y trafica mi información. Entonces, en función de la realidad de mi organización, yo voy a tener que también plantear mi esquema de ciberseguridad y de seguridad de la información. Entonces, esta nueva norma, que como había mencionado no es certificable, plantea nuevos riesgos y amenazas que son específicas del ciberespacio, ataques de tipo de ingeniería social, de acceso no autorizado a los sistemas informáticos, la proliferación de malwares, software espías y otro tipo de software potencialmente no deseables, las famosas amenazas persistentes y avanzadas. Y para estos nuevos riesgos y amenazas, obviamente se proponen nuevos controles que son particulares para esta nueva realidad. Entonces, acá quiero traer un ejemplo que es este ataque que sufrió una universidad, y vemos cómo cualquier tipo de organización puede ser susceptible de un ciberataque, de una vulneración en sus sistemas, en robo de información. Y por supuesto que cada organización va a tener que, en función de la norma, en función de la descripción de sus procesos, de la descripción de su realidad y de los objetivos estratégicos que tenga la organización, desarrollar su sistema de seguridad de la información y de ciberseguridad. Esto es como una muestra de lo que puede ocurrir hoy en día, y ocurre todos los días. Aquellos que estamos en las noticias de ciberseguridad, esto es todos los días. Hay organizaciones de diferente tipo, envergadura y tamaño, hasta municipios. En Estados Unidos hubo muchas veces ciudades enteras que sufrieron un ataque de ransomware, es decir, ese software malicioso que lo que hace es encriptar, cifrar los datos de una organización, y hasta que no le dan un rescate no le dan la clave para descifrarlo, y tuvieron que volver literalmente al lápiz y al papel para salir de la contingencia y del incidente. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos de lo que hoy está ocurriendo y de los cuales nosotros, como organización, tenemos que estar preparados para enfrentar y salir lo más airoso y exitoso posible. ¿Que puede pasar? Seguro que puede pasar, pero si estamos preparados, mejor. Y bueno, esto es lo que yo quería expresarles, y antes de ir a las conclusiones, habíamos pautado el tema de consultas y preguntas, así que quedo a disposición de ustedes. Gracias, Adrián, por la exposición. Bueno, lo que vemos hasta el momento y lo que ha sorprendido es que en el foro de Davos, ¿no? Este foro que se reúne hace más de 50 años, donde se reúnen los principales líderes mundiales, académicos, empresarios y personas que manejan mucha información y la economía de los países. Me ha llamado la atención de que se considera también en la década del 2030 pues al ciberataque como una nueva amenaza, poniéndola al nivel de las armas de destrucción masiva y del cambio climático, ¿no? O sea, estamos hablando de algo bastante con bastante proyección y sobre todo con bastante evolución. Ante ello, quería hacer una pregunta. De acuerdo a lo que has presentado hoy en tiempo real, hace unos momentos con el pantallazo de Kaspersky,
¿Cuáles son las soluciones en las organizaciones ante tantos ataques en estos momentos a nivel mundial? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. En primer término, es organizar con la empresa, hacer un mapeo de su realidad en cuanto a realidad y nivel de seguridad de la información y de ciberseguridad. Es decir, debería llevar adelante un gap análisis para poder saber cuál es su punto de partida y después ver hacia dónde tiene que ir. Y en función de las visión estratégica de los objetivos de la organización, implementar un sistema de seguridad de la información y de ciberseguridad acorde a los objetivos de la organización. Yo creo que ese es el primer paso. El primer paso es saber dónde uno está parado para saber después hacia dónde tiene que ir. Entonces creo que lo primero que tiene que hacer una organización es, bueno, sentarse y decir, bueno, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra situación a nivel de seguridad de la información y de ciberseguridad? Y a partir de ahí trazar una ruta, un rumbo hacia dónde debe ir. Gracias, Adrián. Sí, efectivamente. Es un tema dinámico en el cual creo que ya estamos todos inmersos, ¿no? Tanto quienes estamos desde el lado de la implementación y de buscar en las organizaciones las buenas prácticas y la implementación de sistemas de gestión al respecto. Hay una pregunta también de Rafael que dice lo siguiente: los chinos y rusos tienen tecnologías más avanzadas porque paran atacando o hackeando a Estados Unidos. Su pregunta es, lo que no entiendo, siendo un país tan avanzado, Estados Unidos, ¿por qué es tan frágil su gobierno en ciberseguridad? Deseo saber un comentario al respecto. Gracias. Bueno, cómo no. A ver, no es que sea frágil. La problemática que tiene hoy la ciberseguridad, y ya acá vamos a estar hablando ya de ciberconflicto, de ciberguerra, porque hoy los nuevos conflictos se están desarrollando en distintas dimensiones. En la dimensión física tradicional, en lo que se llama los conflictos de la guerra industrial, donde los países sometían a otros por la fuerza con el objetivo de tener una salida política y negociada, a conflictos donde hoy empiezan a intervenir estos conflictos que se dan en el ciberespacio, que no son visibles, que además son acompañados por campañas de desinformación. Entonces, el problema que hoy tenemos es que estos conflictos están sucediendo en este ciberespacio que nosotros no vemos, es decir, no vemos desde el punto de vista como vemos los conflictos tradicionales físicos, pero que además son muy complejos porque es difícil atribuir, o lo que se llama la ciberatribución, es definir quién es el culpable. Hoy hay un montón de ataques, o hay muchos ataques que se llevan adelante, que son reconocidos como ciertos grupos que son los APT, las amenazas persistentes y avanzadas, y ya tienen un nombre y se saben, pero muchas veces se tiene la sospecha, pero no se tiene la certeza. Entonces, y la complejidad, de hecho, si uno ve la estructura de ciberdefensa y ciberseguridad que tiene Estados Unidos, tiene el Departamento de Defensa por un lado, tiene el FBI por el otro, tiene los cibercomandos de cada una de las Fuerzas Armadas, tiene el cibercomando conjunto, tiene una serie de estructuras a nivel de ciberdefensa y ciberseguridad, pero obviamente no es suficiente. La complejidad hoy, la hiperconectividad que sufren las organizaciones, y que es un mundo que yo digo que, salvo que ocurriera una guerra nuclear, y volvamos al lápiz al papel, y volvamos a la edad de piedra, es un mundo en donde no lo podríamos concebir sin el uso de estas redes.
a ver, todos se atacan entre sí, todos están interactuando, y la realidad es que en muchos casos lo que se hace, y voy en particular a la pregunta inicial de Rafael, muchas veces cuando Estados Unidos sufre lo que se llama la recorrida por la grilla eléctrica, o hay algún problema en una empresa de energía, volvimos un poco a ese equilibrio de la época de los misiles, en donde el que tenía mayor potencia o cantidad de misiles, al otro lo disuadía de esa forma, de esa forma. Bueno, ahora la disuasión es a través de la capacidad de la ciberguerra. Entonces, como que se están midiendo mutuamente, pero no van más allá, y saben que tienen capacidad pero no van más allá. Si quisieran, pudieran ir. De hecho, yo les recomiendo, si pueden conseguir, una novela científica que se llama Lights Out, donde un periodista científico de Estados Unidos, con base tecnológica, pero es una novela, describe cuáles serían las consecuencias de un apagón cibernético en Estados Unidos como consecuencia de un ciberataque, y las consecuencias, valga la redundancia, a nivel social, económico y político que traería aparejado. Que puede ocurrir, puede ocurrir. Hasta ahora lo que hacen se van midiendo, pero no quiero extenderme más allá de la pregunta, pero todavía no hay una capacidad de defensa 100%. Gracias, Adrián. Gracias, Rafael, también por tu pregunta. Al respecto, yo quería un pequeño comentario. En realidad, lo que vemos ahora con estos ataques tanto de Rusia y de China a Estados Unidos, que es la información que se tiene, pero y también me imagino que debe haber de Estados Unidos a estos dos países. Hace algunos años veíamos en algunas películas cómo desde una computadora se podían manejar centrales eléctricas, centrales de gas y diferentes sistemas, incluyendo los sistemas de armas, ¿no? Lo que mencionabas del tema de la Guerra Fría, imagínense ahora en este contexto, tener la amenaza de que se pueda hacer uso de estas armas de destrucción masiva simplemente haciendo con un clic. Entonces, creo yo de que los países en la actualidad están invirtiendo mucho también desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico, en formar pues a los cuadros de profesionales en este aspecto. Y justamente hay una pregunta de Huberto que dice lo siguiente. Él quiere saber si el área de ciberseguridad debe formar parte solo de TI o sistemas, o también debería de contarse con profesionales de dicho perfil en áreas como gestión de riesgos o security. Dicha pregunta es porque se han visto muchos ataques por ransomware, inclusive a empresas de seguridad privada. Bueno, Huberto era quien hizo la pregunta. Sí, Huberto. Sí, mira, Huberto, bueno, para todos los presentes, la dependencia de ciberseguridad muchas veces es, si bien hay buenas prácticas de dónde debería formar parte de ciberseguridad, la palabra un poco clave es depende. Depende del tamaño de la organización, porque hay organizaciones que pueden llegar a tener una estructura tal que pueden tener un centro de respuesta ante incidentes, un SOC, otras no. Entonces eso va a depender muchas veces de la envergadura de la organización y también de lo que plantea la alta dirección. Por ejemplo, en muchas organizaciones el CISO, el responsable de seguridad de la información, no depende de TI y depende directamente de la alta dirección. En otras organizaciones, como puede pasar, por ejemplo, en las empresas petroleras, el CISO depende del responsable de seguridad patrimonial, porque en las petroleras la seguridad patrimonial es, digamos, tiene una fuerza muy importante. Entonces, eso muchas veces depende de la organización, del tamaño y cómo está estructurada. Y con respecto a personal de ciberseguridad, en otras áreas siempre es bueno
que haya personal con distintas capacidades que puedan contribuir en distintas áreas. Lo que no puede pasar es que haya una colisión de intereses y alguien que está en la gestión operativa de la organización, a su vez esté trabajando en la parte o haga tareas de ciberseguridad. No sé si por ahí apuntaba la pregunta. Huberto, puedes abrir tu Gracias, micro Adrián. Muchas gracias. Sí, efectivamente era justamente lo que quería preguntarte. Muchas gracias. A continuación, Joel Garay va a hacer una pregunta. Gracias. No, por favor. Sí, Adrián, bueno, primero felicitarte por la presentación, muy clara, ¿ya? Y lo cual genera más preguntas que certezas, ¿no? Porque es un tema sumamente apasionante y la verdad que va cambiando con la tecnología día a día, ¿ya? Mira, actualmente el ecosistema del crimen electrónico emplea pagos de rescate y extorsión de datos como la vía más popular para su monetización, ¿no? Eso es un dato que se ha determinado durante el 2020. Y además, si bien es cierto, muchos actores criminales establecidos aún operan fuera de Rusia y Europa del Este, el ecosistema completo es verdaderamente global, con mercados recientemente descubiertos que surgen y maduran en América Latina, en Asia, en el Medio Oriente, en África, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían tus apreciaciones sobre o acerca de qué esperar para este 2021? Gracias. ¿Qué tal, Joel? Bueno, como decís vos, hoy los cibercriminales interactúan con distintos actores, porque vos tenés cibercriminales que prestan su know-how y su expertise a otros grupos criminales, países que hacen uso de cibercriminales para, a su vez, hacer los ataques que se llaman de falsa bandera, es decir, y todo esto en un contexto de lo que se llama guerra híbrida, donde los países hacen uso de los activistas, desde cibercriminales, grupos que les prestan su know-how para hacer estos ciberataques, escudándose en ellos. Pero además, y creo que un poco también iba a lo que vos apuntabas, hoy en día con la realidad de la pandemia y con la realidad del teletrabajo, hoy el ataque por ransomware, por phishing y demás está proliferando. ¿Por qué? Porque la relación costo-beneficio que existe de esos ataques sigue siendo muy bajo. Es decir, hoy un ataque de ransomware o de phishing, desde el punto de vista de generarlo y llevarlo adelante, es muy bajo en costo y tiene muchos rendimientos de lo económico. Entonces, con este esquema de teletrabajo, donde la superficie, lo que hablábamos antes, la superficie de ataque ha aumentado enormemente, porque hoy todos estamos teletrabajando, estamos utilizando 2 o 3 dispositivos para conectarnos a nuestra organización, porque le prestamos la computadora quizás del trabajo a nuestros hijos para que hagan el Zoom con la escuela, y nuestros hijos no tienen la preparación y la capacitación en seguridad de la información o en ciberseguridad, y quizás le mandaron un mail a su correo personal, hicieron un clic en un lugar donde no tenían que hacer clic, y esa computadora se comprometió, y esa misma computadora fue utilizada para acceder a la organización. Hace que yo creo que en los próximos meses y por lo menos mientras siga este esquema de teletrabajo, que yo creo que por más que volvamos a una normalidad que no sé cuándo va a ser, el teletrabajo llegó para quedarse, o vamos a trabajar en un formato mixto. Los ataques por phishing, ransomware y todo este tipo de ataques, o las estafas bancarias utilizando métodos similares, van a proliferar porque siguen siendo muy exitosas. ¿Y por qué siguen siendo exitosas? Más allá de las
medidas que tomen las organizaciones, los bancos, las empresas, es porque en el eslabón más débil de esa cadena estamos nosotros, estamos los seres humanos. Y la capacitación que hay, en muchos casos desde los estados, en otros casos de las organizaciones, sigue siendo muy débil, entonces seguimos siendo un blanco muy fácil para los ciberatacantes. Gracias, Adrián, por tu respuesta. Tenemos una pregunta de Jorge Castilla. Jorge, ¿puedes abrir tu micro y formularla, por favor? Buenas noches con todos los presentes. Estoy muy atento a la... ¿Me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos. Ya, lo que pasa es que justo estoy en el trabajo. Y bueno, ingresé un poco tarde, pero estoy bastante familiarizado con el tema. Yo soy marino en situación de retiro, he estado trabajando bastante tiempo en el tema de sistemas y conozco bastante el tema de seguridad de información y sobre la seguridad informática, ¿no? Y veo que constantemente este tema tenemos que mantenernos totalmente actualizados porque las modalidades y los cambios tecnológicos hacen que nosotros permanentemente tengamos que estar al día, ¿sí?, haciendo el seguimiento, ¿no? Yo he dejado ya la Marina hace muchos años, pero siempre me mantengo al tanto en estas informaciones. Inclusive he hecho una capacitación sobre hacking ético, sobre entornos de Linux, y bueno, me gustaría ver qué recomendaciones generales nos dan, ¿no? No solamente para las empresas, sino también para los trabajadores y para las personas comunes, ¿no? Personas que normalmente estamos haciendo cibertrabajo en casa, y realmente, como ustedes mencionan, no todos tenemos la capacitación necesaria, ¿no?, para afrontar estas amenazas, ¿no? Y en esta temporada de pandemia las mismas se han incrementado exponencialmente, ¿no? Gracias. Sí, cómo no, Jorge. Mira, como recomendación, así creo que vos estás apuntando como usuario final, nosotros como usuarios de los sistemas, y más en esta condición de teletrabajo, primero tenemos que tener presente algo. Seguramente la mayoría que está trabajando en forma de teletrabajo posiblemente está utilizando, por ejemplo, una VPN. Es decir, esa aplicación, ese software que me permite tunelizar los datos y hacerlos más seguros para conectarme con mi organización. Ahora, la VPN no es la bala de plata, es decir, no es la seguridad al 100%. ¿A qué me refiero? Si yo estoy trabajando con mi computadora, con una VPN, pero como comentaba antes, esa computadora además la usa mi hijo, que posiblemente cuando la usa no está utilizando la VPN, está utilizando una aplicación X para hacer sus tareas, para comunicarse con sus amigos. Él posiblemente hizo clic o recibió un archivo con una macro que corrió un programa que tomó control de esa computadora. ¿Qué pasa? Yo después, como trabajador, que accedo con mi computadora a través de la VPN, pero ya esa computadora está comprometida, el ciberatacante ya tiene un paso adelante en la organización. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, muchas organizaciones utilizan la VPN para conectarse por escritorio remoto a una computadora en el trabajo. Si esa computadora está comprometida, ya ese atacante es como si estuviera, digamos, en mi oficina, sentado al lado mío en la computadora, y ya traspasó un nivel de seguridad. Entonces, la recomendación es, como usuario final, utilizar VPN está correcto, parchear la computadora, es decir, el sistema operativo, actualizar el antivirus. En lo ideal sería tener un antivirus licenciado, no de los gratuitos. Ser muy desconfiado de todo aquello que recibimos y no estamos seguros del remitente. Entonces, pero ¿eso qué pasa? Eso lo tendríamos que transmitir a todos aquellos que hacen uso de ese dispositivo. Pero así como regla de oro, usar VPN,
tener el sistema actualizado, tener antivirus actualizado con licencia, y ser muy puntilloso, ser muy cuidadoso con los archivos que abrimos, los enlaces a los que accedemos y demás. Y la capacitación continua. Eso es una de las recomendaciones a nivel de usuario final que te puedo dar, Jorge. Muchas gracias, Adrián, por tu consejo. Muy amable. No, por favor. Gracias, Adrián. Gracias, Jorge. A continuación, tenemos una pregunta de William Mejía. Adelante, William. Buenas noches. Buenas noches, Adrián, Jorge, Joel. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Usted como especialista en el tema, me imagino que usted monitorea en la región a los países que han implementado o tienen mejor implementación en lo que es la ciberseguridad y la ciberdefensa. Nos gustaría que nos ilustre qué país en la región está llevando ventaja en estos temas de la ciberseguridad y la ciberdefensa, ¿no? En el supuesto entendido de que Brasil es el país que está mejor capacitado, preparado en estos temas. Pero también sabemos que Brasil en los últimos años ha sido pues, vulnerado en varias oportunidades. Por eso le hago esta pregunta. De repente usted podría orientarnos en ese sentido. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, William, con respecto a lo que vos decís de Brasil, es cierto, Brasil a raíz de un ataque que sufrió hace unos 6-7 años, hablando en términos futbolísticos, paró la pelota, hizo un estudio, determinó qué es lo que había pasado y en función de eso decidió tomar cartas en el asunto y de hecho desarrolló un comando de ciberdefensa que yo diría que a nivel de Latinoamérica es lo más importante que hay. Después, no tengo la precisión de cada país en particular, pero yo sí te podría decir que de lo que es Latinoamérica, Brasil es el que más desarrollado está al respecto. Ahora, que haya sufrido un ataque, haya sido vulnerado, a ver, eso es de todos los días y va a seguir pasando. Yo voy a decir algo que parece cómico, pero los americanos dicen que de la muerte, de los impuestos y de la infidelidad nadie se salva. Bueno, yo le agregaría los ciberdelitos. Hoy nadie puede decir estoy exento de los ciberdelitos y de lo demás, bueno, cada uno se hará cargo, pero yo, a ver, si yo les pido a cada uno de ustedes, levante la mano con certeza absoluta si alguna vez algún dispositivo, algún correo electrónico, alguna computadora que utilizaron alguna vez no fue comprometida. Yo por lo menos aún no levantaría la mano, porque tengo, no sé, por lo menos 4 celulares en la familia, tengo un televisor Smart TV, tengo infinidad de dispositivos que se conectan a Internet y no puedo decir que no fue comprometido. Pero no solo por culpa mía. A ver, no sé si leyeron la última noticia donde LinkedIn fue expuesta por una brecha de seguridad con el 92% de los datos de usuarios. A ver, muchos de nosotros seguramente tenemos cuentas de LinkedIn. Entonces, ahí Rafael levantó la mano y yo creo que muchos de los que estamos acá levantaríamos la mano. Entonces, las brechas de seguridad ya no son por un problema nuestro, sino que otros, un tercero que tiene información nuestra, sufrió un ciberataque, sufrió un robo de información, y esos datos están expuestos en Internet o posiblemente en estos momentos lo están vendiendo en la dark web. Entonces ya no es un problema de mi persona o de cómo controlo el entorno
ciberseguro de mi organización, yo como persona, sino de los datos que tienen terceros sobre mí. Entonces, yo hoy tomo como norma que alguien tiene mis datos. ¿Esto por qué lo digo? Porque yo soy muy, algunos me dicen paranoico, pero yo cuando alguien me escribe, cuando alguien me llama, o alguien se contacta por LinkedIn o por cualquier lugar, yo como norma primero desconfío. Después, si esa persona quiere escalar o se quiere comunicar conmigo, bueno, vamos viendo de a poco, porque hoy es muy fácil que de nosotros, con una pequeña búsqueda en Internet, tengan datos nuestros. Entonces, ya el problema no es de uno, sino también de los datos que terceros tienen de nosotros. Así es, Adrián. Y efectivamente este último ataque pues, de LinkedIn ha sido masificado, ¿no?, a nivel mundial. El señor Walter Ortiz quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Te felicito ante todo por tu extraordinaria presentación. Gracias. Mira, bueno, hemos tomado conocimiento a través de tu presentación que el tema de ciberseguridad está a nivel mundial y en todos los niveles, pero dentro de este grupo de personas que estamos participando en este evento, los conozco a la mayoría y hay muchos empresarios y personas que también tienen algunos emprendimientos y ellos tal vez quisieran saber cómo es que nosotros podemos llegar a saber cuál es nuestro nivel de riesgo de nuestros sistemas de seguridad de la información y de ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo es que nosotros llegamos a la parte de la implementación de un sistema de gestión ISO 27001 o del manejo de la ciberseguridad? ¿Cómo es que nosotros llegamos al mantenimiento de este sistema, de las auditorías internas, de las capacitaciones? ¿Cómo es que o sea, hacerlo saber a todos que para llegar a ese punto final de saber qué riesgo tenemos, ¿no? ¿Cómo iniciamos este proceso? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber cuáles las brechas de seguridad que tengo en mis computadoras, en mis teléfonos y en todos mis equipos de tecnología, ¿no? Perfecto, cómo no, Walter. Bueno, lo que primero uno tendría que hacer es hacer lo que se llama hacer un gap análisis, un análisis de brecha de nivel de ciberseguridad. ¿Esto qué consiste? Esto consiste en hacer un relevamiento de la organización, de los procesos, de los activos que tiene la organización, porque yo para proteger un activo adecuadamente tengo que saber qué valor tiene para la organización ese activo, en qué proceso está involucrado, quién lo protege, quién es el dueño dentro de la organización y del proceso en el que está involucrado, saber qué servicios tengo expuestos a Internet, si tengo información en la nube, si hoy muchas organizaciones tienen servicios en la nube o, como mencioné en el webinar, compartidos, donde parte de mis servicios los corro en mi data center tradicional, pero parte estoy utilizando un servicio en un proveedor de cloud, es decir, de nube. ¿Qué tipo de redes tengo? Si tengo, por ejemplo, o mi organización está distribuida geográficamente y cómo están enlazados los edificios desde el punto de vista de comunicaciones. Si me enlazo por fibra óptica, cómo tengo protegidos los diferentes puntos de accesos. En definitiva, es hacer una radiografía de mi organización y saber cuál es mi nivel de ciberseguridad y de seguridad de información. A ver, entra cualquiera al data center, si yo hago una revisión, veo que, por ejemplo, esto pasó en la NASA, no es que pasó en una pyme a la vuelta de mi casa acá en Argentina.
en la NASA por una ingeniería social, por una confianza que tomó un empleado, entró y colocó en el servidor de la NASA, el Jet Propulsion Laboratory, colocó una computadora que yo tenía una por acá y ahora, bueno, no la tengo a mano, pero se llama BlackBerry Pi, que vale $45 en Estados Unidos, y la conectó a un terminal de un data center y le estuvo robando información por mucho tiempo. Entonces, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Por eso cuando mencioné que la seguridad patrimonial y la ciberseguridad están relacionadas, porque yo entro a tu organización y enchufo un pendrive sin que nadie se dé cuenta y puedo estar instalando un malware que te está tomando control de las redes y te está robando información. Entonces, como cierres, hay que hacer una radiografía de qué servicios tenés, qué activos tenés, y en función de eso uno va a saber cuál es el nivel de ciberseguridad y de seguridad de información que tiene la organización. Y en función de eso, bueno, después llevarlo al nivel deseado en función de los riesgos que la organización también esté dispuesta a enfrentar. Ok, Adrián, y para terminar la pregunta, una vez que ya se ha pasado por todo ese proceso, como tú bien dices, empezamos nosotros por la parte del diagnóstico, ¿no? de la seguridad del sistema de gestión de las organizaciones. ¿Cómo es que cerramos el tema de estas brechas, por ejemplo, con una suite de plataformas de seguridad que nos ofrece, por ejemplo, nuestro aliado estratégico Bitdefender, con quien tenemos una alianza y nos ayuda de alguna manera a asegurar de alguna forma estas brechas? ¿Cómo es que encajamos la parte de la implementación del sistema, ¿no? Y aterrizamos con el tema de la seguridad de nuestras computadoras con Bitdefender? Bueno, ahí, muy buena la pregunta. En seguridad, tanto muchos que están acá, por su experiencia profesional y sus actividades, saben que la seguridad, y que también ocurre en la ciberseguridad, está el concepto de la seguridad en capas o la seguridad en profundidad. Entonces, cuando uno quiere implementar un sistema de seguridad de la información y de ciberseguridad, tiene que implementar distintas capas, es como si fuera una cebolla, porque una sola solución no nos va a dar el éxito, sino que la suma de servicios, la suma de aplicaciones, nos va a dar una seguridad lo más alta posible y probable. Entonces, una solución como Bitdefender, que tiene un sistema de profundidad en capas, más capacitación, más la configuración adecuada, por ejemplo, de los servidores, de los firewalls, de los cortafuegos, de los antivirus, de una adecuada gestión de accesos y creación de cuentas de usuarios. Es decir, que cada usuario acceda en función de la necesidad de lo que se llama saber y necesidad de hacer. Es decir, no todos los usuarios deben tener el mismo o la misma categoría de acceso y de uso de los servicios que están en la organización, porque uno trabaja en finanzas, otra persona trabaja en operaciones y tienen diferentes roles y permisos. Entonces, la suma de configuraciones, la suma de aplicaciones, la capacitación hace el armado de esa cebolla, de esa seguridad en capas, que a mí me va a dar una seguridad de la información lo más alta posible, y como siempre digo, 100% seguro no hay nada. El que te diga que te está desarrollando un servicio, un sistema 100% seguro, te está mintiendo antes de implementártelo o antes de dártelo. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. A continuación, cedo el micro a Daniel, quien tiene un par de comentarios.
Uno respecto al paso de buques de investigación científica de Rusia y de China por el Canal de Panamá, y también un ataque que sufriera el puerto de Rotterdam. Adelante, Daniel. Me parece que algo ocurre con el micro de Daniel, ¿no se le escucha? Daniel, no te escuchamos. Yo, sí, ahí... Yo paso a leer el comentario nomás, Jorge. Lo voy a leer. Dice, para tocar el tema de los cables submarinos, este es un comentario, en el año 2019 estuvo el buque de investigación científica rusa e ingresó por el canal de Panamá, apagó su sistema de navegación AIS y luego de 2 meses apareció en Chile, ingresando al estrecho de Magallanes para continuar por el Atlántico. Asimismo, otro buque de investigación científica chino arribó al Callao el 2020 a comienzos de la pandemia, zarpando luego de 4 días con destino desconocido, siempre apagando su sistema de navegación. Y el siguiente comentario de Daniel es, otro caso, el 2017, uno de los principales puertos de Europa, Rotterdam, en Holanda, sufrió un ciberataque por parte de los carteles de México, lo cual puso al descubierto lo vulnerable que era su sistema, siendo el transporte marítimo uno de los principales métodos utilizados por el comercio internacional. Bueno, con respecto a eso, yo le puedo mencionar el ciberataque, no sé si es el que se refiere Daniel, a la empresa MSC, que sufrió una paralización de sus operaciones y le hizo perder muchos millones de dólares. Es decir, hoy la ciberseguridad está presente en todos los ámbitos de las operaciones comerciales. Los buques hoy en día tienen un data center a bordo, ni hablar de los buques, por ejemplo, de pasajeros. De hecho tienen especialistas en ciberseguridad a bordo, porque hoy se comprobó, y de hecho nosotros hicimos un trabajo en la maestría con un compañero que es ingeniero, no sé si escucharon hablar de lo que es el GPS spoofing. Los rusos lograron alterar la posición del GPS. Es decir, no es que alteraron al satélite desde el cual se recibía la señal del GPS, sino lo que hicieron es alteraron en una zona geográfica cercana a donde había buques, alteraron la frecuencia. Acá casi todos son marinos, yo hace muchos años que me fui, pero ustedes saben que la posición GPS trabaja con un sistema de Doppler por las señales que reciben de los distintos satélites. Entonces lo que hicieron los rusos fue alterar el tiempo con el cual recibían los buques que estaban en esa zona la señal del satélite. Al alterar la recepción, el tiempo en que recibían la antena los buques que estaban en la zona, le alteraban la posición GPS. Eso ya está comprobado y los rusos lo hicieron. Por eso, y esto lo sé positivamente, nosotros en la Armada Argentina nunca dejamos de dar navegación astronómica, por una razón muy importante, porque nosotros no tenemos el control de los satélites. Sabemos que si nos apagan la llave del satélite o nos dejan de emitir por la frecuencia pública el satélite, nos quedamos ciegos. Entonces, seguimos instruyendo a los cadetes y a los oficiales de navegación astronómica. En Anápolis, durante unos cuantos años, dejaron de dar navegación astronómica.
hasta que unos años atrás se dieron cuenta que la probabilidad de que sean hackeados y sean intervenidos los sistemas GPS hizo que Anápolis empezó nuevamente a dar navegación astronómica. Esto es una señal clara de que hoy todo puede ser hackeable, todo puede ser alterado. Entonces, de hecho hay un informe muy interesante sobre el tema de la ciberseguridad en la navegación marítima, que si no me equivoco es un informe de la ONU. Pero sí, hoy todo puede ser hackeado y todo puede ser alterado. Y como último dato, porque yo empiezo a hablar y sigo, el Mossad hizo, según ellos, dicen que hicieron una prueba con unos resonadores magnéticos de una firma alemana muy conocida, y hicieron dos cosas. Alteraron y lo hackearon, porque hoy todos los dispositivos tienen una conexión a Internet por distintas razones operativas, tienen conexión a Internet. Entonces lo que hicieron modificaron los resultados del resonador magnético para dos cosas. En el caso de que una persona no tenía tumor, se lo introdujeron, y a una persona que tenía un tumor, se lo sacaron. Bueno, fíjense lo que puede causar eso si yo a una personalidad, a un empresario, a quien fuera, le hago una cosa a la otra. Le puedo decir que está sano cuando está enfermo, o que está enfermo cuando está sano. ¿Cómo puedo accionar sobre esa persona? ¿Cómo puedo captarla para algún fin determinado? Entonces, hoy el tema de la ciberseguridad, no hay rama de negocio, no hay rama de la vida en que no está presente. Se pueden hackear autos. Entonces, sí, es posible y lo tenemos que tener en cuenta. Así es, Adrián. Justamente Jorge Castilla hace un comentario donde dice pues, que hay que cambiar de contraseñas periódicamente, y ya que estamos expuestos ya que interactuamos en redes sociales, somos vulnerables. A continuación, Joel Garay va a hacer una pregunta. Adelante, Joel. Gracias, Jorge. Y Adrián, bueno, muchos actores criminales, y cuando me refiero a actores criminales me refiero a organizaciones criminales realmente, desarrollan relaciones dentro del ecosistema para adquirir acceso a tecnología esencial que permita a sus operaciones la continuidad o maximiza sus ganancias, ¿no? Y aunque los métodos utilizados para la distribución del malware siguen siendo en gran medida casi los mismos, estos ciberdelincuentes están encontrando formas novedosas de eludir las medidas de seguridad, ¿no? Y eso lo vemos continuamente, ¿no? Mi consulta va, ¿cuál crees tú, desde tu experiencia, deba ser la actitud y las acciones que todos los responsables en las áreas de seguridad de la información y principalmente en la alta dirección de las organizaciones y empresas debemos ejecutar para hacer frente a estos cibercriminales y cuidar nuestro patrimonio para, entre otras, asegurar la continuidad del negocio, ¿no? O de las operaciones en todo caso? Gracias, Adrián. No, de nada, Joel. Bueno, en primer término, hay que concientizar a la alta dirección de que la ciberseguridad es un problema a atender, porque muchas veces en las organizaciones se piensa en los resultados económicos, operativos, en vender, pero muchas veces a la ciberseguridad o a la seguridad de la información se la ve no como una inversión, sino como un gasto. Entonces, el primer punto es que la alta dirección esté concientizada de esta problemática. Una vez que vos lográs que la alta dirección esté concientizada de esta problemática, es tomar las medidas en capacitación, en hacer este gap análisis o este diagnóstico para saber dónde estás parado, y empezar a implementar soluciones, por lo menos en forma progresiva. No significa que vos de un día para el otro vas a, no sé, tener el sistema de ciberseguridad de la CIA en una organización. Pero lo importante es primero que arriba, la cabeza, la alta dirección, el órgano que debe tomar decisiones, esté concientizado en esto. Porque lo que pasa muchas veces es que te llaman cuando tuvieron el problema.
Entonces, lo que nosotros siempre apuntamos de Security Framework es ser proactivos, es decir, como nosotros decimos, es que no salgas en el diario el lunes, es decir, tratar de hacer las cosas de forma tal de que te anticipes, porque también va a ser más fácil resolver un incidente si vos estás preparado. Es como el boxeador que se prepara 6 meses antes de una pelea, o el que un mes antes estuvo de fiesta tomando alcohol y se pone a preparar 30 días antes. Y seguramente cuando suba al ring le van a pegar mucho más fácil. Entonces, el objetivo es estar preparados, ser proactivos, tener un esquema de seguridad de información que se vaya ajustando a las necesidades de tu organización, de tal forma de que cuando sufras un incidente, porque también hay que estar preparado y ser resilientes, que si sufres un incidente, salgas lo más airoso, rápido del problema. Es decir, lo importante no está la persona que se cae, sino el que se cae y se levanta rápidamente. Muchísimas gracias, Adrián. Excelente. Gracias, Adrián. Bueno, ya hemos completado el periodo de preguntas y consultas y también comentarios. Creo que no ha habido más adicionales. Te invito entonces, Adrián, a dar ya las conclusiones de tu exposición. Cómo no, muchas gracias. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, creo que ahora ya la están viendo nuevamente. Entonces, sí, la vemos. Yendo a las conclusiones, a mí me gustaría mencionar, vamos a ver, que tengo que cambiar el puntero láser por... Bueno. Como conclusiones, implementar estos sistemas de seguridad de la información, certifiquemos o no certifiquemos, es solamente un punto de partida. No nos garantiza, acá no hay una llegada. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que esto es un círculo de mejora continua, donde todos los días vamos mejorando y vamos haciendo que la organización sea más cibersegura, que el ambiente de nuestra organización sea más ciberseguro. Entonces, es un punto de partida nada más. Tiene que haber una cultura organizacional que esté convencida, y es fundamental que ese empuje, lo que se llaman el top from the top, venga de la alta dirección. Si no, ninguno de estos sistemas y ninguna de estas programas de seguridad, ya sea de seguridad de información o de ciberseguridad, van a tener éxito si no hay una cultura organizacional alineada con este objetivo. Y segundo, tenemos que tener una capacidad de resiliencia muy importante, porque la resiliencia, como dice ahí la figura, es la capacidad de adaptarse hasta un agente que es perturbador o que nos provoca un estado de situación adverso. Y hoy, la realidad, como lo estuvimos viendo, es el denominador común. Todos los días vamos a tener agentes adversos o situaciones adversas perturbadores que nos van a sacar de nuestro eje. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de seguridad de la información bien diseñado, bien mantenido, y que necesariamente utiliza ese círculo de mejora continua, vamos a ser resilientes. No hay otra forma. Por eso esto es un punto de partida y no hay una llegada. Si nosotros pensamos que en caso que supongamos certifiquemos y tengamos nuestro cuadrito con el reconocimiento y la certificación, llegamos a destino, estamos equivocados, porque yo he visto muchas organizaciones que implementan un sistema, ya sea de ISO 9000, de gestión de calidad o de seguridad de la información, y se acuerdan 2 meses antes de hacer las tareas para que cuando venga el certificador o venga el auditor, pasen la prueba. Pero ¿qué pasó en el medio? Eran ineficientes, no tenían la capacitación adecuada del personal y la empresa era insegura. Entonces,
es nada más un punto de partida. Y para cerrar como conclusión, el teniente Mikhail Dmitriev Valk, que fue el ideólogo que llevó adelante la estrategia y comandante de las tropas que obligaron a Napoleón a retirarse de Rusia, decía que en los conflictos humanos siempre es conveniente utilizar la experiencia ajena, porque la propia inexorablemente va a llegar tarde y nos cuesta muy caro. Entonces, aprendamos de las experiencias de los demás, seamos proactivos y que no nos echen de Rusia. De Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la exposición el día de hoy, por cómo has ampliado este conocimiento con el cual llegábamos antes de la misma. Yo quiero expresar un comentario final que queda demostrado pues que la seguridad de la información y la ciberseguridad tienen una estrecha relación en estos tiempos de alta vulnerabilidad en la que estamos expuestos, no solo nosotros como personas, sino también las organizaciones, y como lo has mostrado, y creo que todos somos conscientes también con lo que vemos en el día a día, los países. Todos usamos redes sociales, por ende todos somos vulnerables. Todos usamos o hacemos transacciones comerciales empleando nuestra tarjeta de débito o de crédito. En ese sentido también somos vulnerables. El trabajo remoto por la pandemia, creo yo que ha servido también para abrir una puerta para las amenazas del ciberespacio. Lo que mencionabas en el empleo pues, de una computadora por varios miembros de la familia para diferentes actividades también. Basta con un solo clic en algún aviso llamativo para que uno abra la puerta y se lleven las claves. Y finalmente, como también lo comentaba Walter en algún momento y lo remarcaste tú, la ciberseguridad es sinónimo de inversión como un seguro de salud. Queda demostrado cuando uno tiene un seguro de salud y ocurre una enfermedad, y en algún momento tocaste el tema pues, del resonador magnético, es mejor tenerlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Porque finalmente te puede significar el estar o vivo o lamentablemente camino a una muerte. En nombre de Security Framework te agradecemos por la exposición. Bueno, quiero agradecer en nombre de Security Framework a cada uno de ustedes. Adrián, comenzando por ti, excelente exposición nuevamente, y agradezco a todos los participantes que a través de su presencia y también con sus preguntas y sus comentarios han enriquecido este conversatorio que justamente buscaba tocar un tema actual, buscaba que veamos estas temáticas que están muy en el mundo en el que vivimos, porque todos tenemos un teléfono celular, todos nos comunicamos, todos interactuamos con las computadoras, las empresas reciben email, o sea, todo está interactuado, y más aún con el tema del cable submarino y con las amenazas que pueden haber en el mismo. No se sabe hasta dónde pues, pueden llegar las organizaciones para obtener información, y creo que lo vemos en el día a día. Lo que ha ocurrido en esta Universidad de Colombia es lo último que ha pasado, y también ha habido una serie de fraudes en bancos, robos millonarios, etcétera. Entonces, bien como lo ha definido el foro de Davos, esta década del 2030, en adición a las armas de destrucción masiva y en adición al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, la ciberseguridad también está en un peldaño de importancia. Si esto lo dicen los líderes mundiales, señores, es porque es así. Nuevamente les agradezco y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Security Framework tiene presencia en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y también en nuestra página web securityframeworkperu.com. Muchas gracias, y los invito, antes que se vayan, por favor, para la foto de despedida. Los invitamos también para futuros. Claudia, ¿nos avisas cómo vas? Sí, por favor, para si prendemos futuros las eventos. cámaras. Prendan todas sus cámaras. Para los futuros eventos que seguiremos realizando. Este ya es el 6º webinar, justamente coincide con el término del 6º mes, así que
mes a mes hacemos el esfuerzo para llevar temas que sean de interés para todos, para la mejora no solo de las personas, sino también de las organizaciones. Avisa, Claudia, por favor. Ya vamos a tomar 3. A ver, por favor, sonríen. Prendan sus cámaras, los que todavía no están prendidas para Claudia, tu Viviana, cámara. Edwin, Fernando. Bueno. Ya, Claudia. Listo. Listo, ahí está. Muchas gracias. Listo. Nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan unas muy buenas noches. Cuídense bastante por el tema del COVID. Si ya los vacunaron, también redoblen esfuerzos porque ya han visto que esta enfermedad se puede repetir incluso en personas que han sido vacunadas, ¿no? Deseo que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien y que estén bien en este periodo. Un gran abrazo y seguimos en contacto. Nos vemos Muchas gracias. en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.